determinado valor de la variable, ¿verdad? Pues bien, eso de alguna manera lo vamos a analizar nuevamente y lo vamos a relacionar con la probabilidad, puesto que la probabilidad viene a ser la forma en la cual nosotros establecemos la posibilidad de la ocurrencia de un evento, más que la posibilidad, la valoración de que un evento ocurra. Y eso está asociado a la frecuencia con lo que analizamos. Una variable mediante la estadística descriptiva. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en nuestra anterior clase, lo que habíamos estado analizando era la forma en la cual hacíamos el conteo de todos los puntos muestrales que se podían dar en un experimento, ¿verdad? Y una de las definiciones que habíamos hecho es que un experimento aleatorio es aquel en el cual nosotros podemos conocer de manera previa todos los posibles resultados que se den, no el resultado exacto del próximo experimento. Ahora bien, eso nos da lugar a que exista una probabilidad de ocurrencia. ¿Qué viene a ser la probabilidad? La probabilidad, como ustedes pueden ver, tiene varias definiciones, en este caso tenemos dos, en las cuales nos indican que es un instrumento fundamental de la estadística, como ya lo estamos relacionando, y que nos mide la frecuencia con la que aparece un resultado determinado cuando se realiza un experimento. Entonces, de una u otra manera, nos está relacionando con la frecuencia de aparición. Y esa frecuencia es la cantidad de veces, ¿no es verdad?, que se da un resultado, y que lo habíamos analizado en su momento a través de la moda. Pues bien, nosotros con la probabilidad lo que tratamos de encontrar es una valoración de que un evento en particular, o varios, si es que estamos hablando de un subconjunto, puedan darse con mayor probabilidad. Recuerden ustedes que el hecho de que tenga una alta probabilidad no significa que eso vaya a suceder, ¿no? Porque podría darse un resultado con baja probabilidad. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es asegurar por todos los medios que sea ese resultado que buscamos el que se dé. Y para ello lo que hacemos es evaluar su probabilidad y hacer todas las acciones necesarias para elevar esa probabilidad de ocurrencia. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pues bien, entonces, ¿qué nos mide la probabilidad? Ya les había dicho, nos valora el que un resultado o varios resultados puedan ocurrir o puedan darse en la siguiente prueba del experimento que hagamos, ¿sí? Entonces, la probabilidad, dicho de otro modo, va a asociar con lo incierto, es decir, aquello que se sitúa entre lo seguro y lo imposible, esa valoración. Entonces, en ese recorrido podemos tener dos extremos, y uno de ellos ya lo habíamos visto en las anteriores clases. Lo que es imposible, es decir, lo que no puede suceder. Y lo posible, ¿no? Entonces, lo posible puede tener varios resultados, y ahí es donde entramos, más que en lo incierto, entramos en el riesgo, ¿sí? En el desconocimiento de lo que podría suceder como resultado próximo en el experimento, no como posibles resultados. ¿Ya? Entonces, nosotros con la probabilidad nos vamos a mover desde una baja probabilidad que vendría a ser lo imposible y que generalmente está relacionado con lo cero, hasta lo que tenga una probabilidad absoluta de ocurrencia, es decir, el 100%. Pero usted nos ha dicho que nada es 100% seguro, efectivamente, como resultado único. Y ya vamos a ver a qué se refiere esto de lo seguro. Por otra parte, jóvenes, acá hay algo bien importante. Cuando nosotros evaluamos la probabilidad de ocurrencia de un evento, reitero, valoramos que algo vaya a suceder, es que tenemos conocimiento de posibles resultados. Y lo que generalmente va a suceder es que no vamos a conocerlos todos, tal como hemos visto en el conteo, ¿no? Hay muchas veces que nos quedamos muy cesados en algunos resultados cuando existe un amplio espectro para que ello suceda. Pero hay otras situaciones donde ni siquiera podemos saber cuáles son los posibles resultados, y eso es lo que se llama la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es aquello que desconocemos y que, a través de la experimentación, vamos testeando qué es lo que podría suceder, ¿sí? Entonces, a medida que se va haciendo, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, justamente esa incertidumbre la vamos reduciendo y vamos creando nuevos elementos, nuevos espacios de análisis, donde testeamos los posibles resultados que podrían darse. Esto también está asociado a lo que significa las reglas del juego, ¿no? Y que viene a ser, ustedes han debido escuchar mucho esa frase, la seguridad jurídica.
Entonces, la seguridad jurídica, que se maneja mucho en todo lo que significa negocios y relacionamiento entre personas, justamente está en eso, en base a las reglas del juego que te dicen cuáles son los posibles resultados que se van a dar. Pero cuando en una sociedad las reglas del juego se empiezan a cambiar a medida que transcurre el juego, entras en la incertidumbre, no sabes lo que va a suceder. Entonces no puedes valorar una probabilidad de ocurrencia. Por consiguiente, ahí es donde viene la versión, ¿no? ¿Por qué me voy a meter en un lugar donde ni siquiera puedo evaluar una probabilidad de ocurrencia? Ya, el valorar esa probabilidad me puede llevar a error, pero es un riesgo que yo estoy corriendo. Pero si me van a cambiar las reglas del juego permanentemente, ni siquiera puedo ver una probabilidad. Y, de hecho, yo podría apostar a que todo lo que va a suceder va a ser contra mí, porque las reglas del juego cambian. Entonces, como ven, esto de la probabilidad se mueve en todos los campos, no solamente en un campo científico, matemático, sino también en lo social. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que quería que tengan como clara incidencia de la probabilidad en la vida real. ¿Se me ha entendido? ¿Hay alguna duda? No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí viene lo siguiente, que nosotros, en nuestro lenguaje coloquial, lo que hacemos es justamente efectuar de manera consciente o inconsciente esa valoración de que algo vaya a suceder. Y es por eso que decimos, es probable que apruebe la materia, es probable que llueva, es probable que esta noche haga frío o baje la temperatura, se espera que mañana no haya marchas. Muy ingenuo, ¿no? Estamos casi seguros que, ¿no? Entonces, estas son las frases que nosotros utilizamos y que están directamente asociados con esa valoración que hacemos de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Hay veces en las cuales utilizamos esta última frase, en la cual dice, hay alguna posibilidad que, y ustedes ya se habrán dado cuenta que esta frase es errónea, ¿no? Porque la posibilidad es que exista. O sea, no puede haber alguna posibilidad. ¿Existe o no existe ese posible resultado? ¿No? Y otro es, ¿con qué probabilidad? Entonces, mucho cuidado en confundir los conceptos, ¿sí? O los sustantivos que utilizamos. Muy bien, entonces, ahí es donde entramos en el análisis. ¿Cómo podemos nosotros valorar que algún resultado vaya a suceder? ¿Sí? Entonces, para ello, pues, podemos seguir la intuición, que es lo que generalmente hacemos en base a nuestra experiencia, y hay otro camino que es mucho más científico, mucho más objetivo, y que está dado por el planteamiento matemático de la medición de la probabilidad. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues en base al desarrollo de los experimentos y a las técnicas de conteo, nosotros podemos establecer, ¿sí?, cuáles podrían o cuáles serían los resultados que se tendrían en dicho experimento. Entonces, veamos lo que sucede acá. Vamos a lanzar una moneda, ¿sí? Y nos dice, en el lanzamiento sucesivo de una moneda se desearía saber que salgan 3 caras en 3 lanzamientos o 2 caras en 2 lanzamientos. Entonces, como ven, ya estamos acá definiendo cuáles son los resultados que a nosotros nos interesaría conocer que salgan y, por supuesto, cuál sería su probabilidad. Entonces, en base a ello, es que nosotros vamos a valorar esa probabilidad que va a ir desde 0 hasta 1, como les decía anteriormente, o desde 0 a 100%. ¿Sí? Y en el interín de esos dos límites, pues vamos a tener un valor que está entre 0 y 1 en fracción o entre 0 y 100 en porcentaje. Y obviamente de acá ya podemos sacar una conclusión, y es la siguiente, que la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra ese resultado nos debe dar 1 o 100%. Es más o menos que nos ubiquemos en este lugar, por ejemplo, ¿sí? Y qué sé yo, le hemos dado una probabilidad de ocurrencia del 80%, ¿no? Manejando un poquito escalas. Acá ya, 80%. El que no suceda va a ser el 20%. Entonces, acá ya podemos sacar una conclusión. La probabilidad se mueve entre 0 y 1 en su valoración.
Y adicionalmente a ello, ya sabemos entre qué valores deberíamos establecer la probabilidad, va a estar el hecho de que nosotros queremos tener un grado de certeza cualitativo, ¿sí?, en una escala numérica. Lo cualitativo vendría a ser lo que nosotros queremos o queremos saber que podría suceder, ¿sí?, lo que sea de nuestro interés o que nos traiga alguna ventaja. Muy bien, para ello entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Ya les había dicho que la probabilidad la podemos manejar desde un punto de vista intuitivo, vamos a volver posteriormente a ello, o podemos seguir el método tradicional, que es el método clásico, y mediante la fórmula de Pascal, en la cual se calcula la probabilidad de manera matemática y que va a estar dada por el cociente de número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, eso va a significar que el número de casos favorables van a corresponder a un subconjunto de un espacio muestral. Entonces, el espacio muestral se va a ubicar en el denominador y ese subconjunto se va a ubicar en el numerador. Consecuentemente, la probabilidad, matemáticamente hablando, la vamos a obtener obteniendo el cociente entre esas cantidades, ¿sí? Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una suma mayor que 7 al lanzar un par de dados? Entonces, acá comenzaremos a recordar algunos principios de conteo. Vamos a lanzar un par de dados. ¿Cuántos son los resultados que tenemos cuando lanzamos un dado? Se supone de 6 caras. ¿Alguno de ustedes me dice? 1 sobre 6, ingeniero. Bueno, eso sería una probabilidad, pero lo vamos a ver posteriormente. Mi pregunta era, ¿cuántos son los resultados que tendríamos? Los resultados serían 3. 6 factorial, ingeniero. 6, ¿verdad? Porque son las 6 caras. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6. Y si lanzamos un par de dados, ¿cuántos resultados tendríamos? En el primer dado, ¿cuántos resultados serían? 36, ingeniero. Y en el segundo, ¿cuántos sería? Otros 6, ingeniero. Otros 6. Bueno, ahí he utilizado un operador lógico, ¿no? Y, entonces, si lanzo un dado y otro dado, en total, ¿cuánto tendría? 12. No son... 36, ingeniero. 36, ingeniero. Porque aplicamos el principio de multiplicación. Estamos obteniendo resultados simultáneos. El O sería, ¿qué resultados tendría en el primer dado o en el segundo dado? Ahí sí te sumaría 6 más 6, serían 12. En este caso, estoy obteniendo los pares ordenados que se formarían. Y los pares ordenados serían el 1-1, el 1-2, el 1-3, el 3-1, el 3-2, como ven, 1-3 no es lo mismo que 3-1, porque el 3-1 significaría 3 en el primero y 1 en el segundo dado, ¿no? Entonces serían 6 para el primer dado y 6 para el segundo. Por lo tanto, principio de multiplicación. 6 por 6, 36. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el operador O. Nos dicen que salga una suma mayor que 7 al lanzar un par de dados. Muy bien. ¿De cuántas maneras podríamos obtener una suma mayor que 7 al lanzar un par de dados, jóvenes? Ahí está. La suma de los pares ordenados, ¿no? 6 y 2, 8. 5 y 3, 8. Y así sucesivamente. Entonces, la forma en la cual tenga una suma mayor sería den 8 o 9 o 10 o 11 o 12. ¿Se ha entendido? Acá sí entra el operador O. ¿Y de cuántas maneras ocurrirían? Acá tenemos que sumar entonces los puntos muestrales. Por ejemplo, para obtener el 12 hay una sola manera, ¿no? Que salga 6 y 6. O sea, no hay otra forma. 6 y 6. Para obtener 11, ¿de cuántas maneras podemos obtenerlo, jóvenes? 2. De un par de dados de 5 y 6. ¿Y la otra forma? Estás en los De 6 y 5.
Muy bien, por eso son 2. Y así, ¿no? Entonces tendríamos que ver todos esos puntos. Perfecto, entonces ya tendríamos la cantidad de maneras o de formas en las que podemos obtener una suma mayor que 7. Consecuentemente, lo que hacemos es reemplazar la cantidad, fíjense, no estamos yendo por cuáles son los resultados, sino la cantidad de resultados asociados a el subconjunto que nos dan. Y la cantidad de espacios de puntos muestrales en el espacio muestral. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos una probabilidad matemática. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, claro. Perfecto. Entonces, esa es la manera en la cual manejamos la probabilidad matemática. Ahora bien, para poder aplicarla de una manera fácil y comprensible, es necesario que nosotros conozcamos algunos axiomas y teoremas que son básicos en las leyes de la probabilidad. Y como ustedes bien saben, un axioma es algo que no requiere demostración por ser evidente, ¿no? Lógicamente, eso es lo que sucede. Y un teorema es aquello que requiere ser demostrado o que necesita un fundamento. El primer axioma proviene, permítanme irme atrás, proviene del método clásico del cálculo de la probabilidad, que es el cociente de número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Consecuentemente, si ese es un espacio muestral cualquiera y A un evento, tal que es ese subconjunto de ese, entonces la probabilidad de ese evento va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Es lógico, por el cociente que se da. Eso significa entonces que la probabilidad de cualquier evento no puede ser más grande que 1. Evento seguro, totalmente conocido. Ni ser menor que 0. Es que es un evento imposible, ¿no? No puede haber valores negativos. Perfecto. El segundo axioma. La probabilidad del espacio muestral, omega o S, ¿sí? Omega es el universo, no se olviden, es un evento seguro igual a 1. Ese es el momento en el cual la probabilidad es igual a 1. Es decir, que puedan darse todos los posibles resultados. Entonces, se lanza un dado. Si el subconjunto es igual al espacio muestral o al universo, es decir, si el evento A coincide o es igual al espacio muestral, entonces lo que vamos a tener es 1. O sea, la única manera en la cual nosotros podríamos afirmar que la probabilidad de ocurrencia va a ser 1 es si consideramos cuál es la probabilidad de que ocurran todos los posibles eventos. ¿Sí? ¿Se ha entendido? No se olviden, nosotros calculamos la probabilidad para evaluar futuros resultados, no pasados resultados. ¿Ya? Eso es bien importante. Lo que ya ha pasado, ya pasó, pues, y eso es probabilidad 1. Lo que va a suceder es lo que queremos evaluar, lo que queremos valorar. Y acá viene una pregunta para ustedes, jóvenes. A ver, tengo una moneda en la mano, la voy a lanzar. Sabemos que podemos apostar o elegir cara o sello. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 50%, ingeniero. Perfecto, lo mismo para el sello, ¿no ve? Ahora, el mismo experimento, pero con otro enfoque. Tengo la moneda en la mano, la lanzo y la retengo en mi mano y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? 50%. 50, Inge. Se han aplazado. ¿Saben por qué? El evento ya ocurrió. Otra cosa es que no sabemos el resultado. ¿Me he dejado entender? Sí, ingeniero. Entonces, Sí. ¿cuál sería la probabilidad de que salga cara? 0. ¿O 1? 100%. O sea, ya no es 50%, ya es 0 o es 1, porque el evento ya sucedió. La diferencia es que no sabemos el resultado. Entonces, como pueden ver, la probabilidad cambia. Cuando un evento ya sucedió, o es 1 o es 0. Cuando va a suceder, ahí es donde podemos evaluar en base al otro. Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿En qué momento apostarías? ¿Antes de que se lance la moneda? ¿O antes de que se abra el puño y se muestre el resultado?
Antes de saber Antes de lanzar la moneda, Inge. La probabilidad va a ser 50%, pero después del lanzamiento es 100%. O sea, estás cogiendo más riesgo si es que ya se ha dado el resultado. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de la probabilidad, en el sentido de que te permite analizar las cosas y ver situaciones que parecen ser similares, pero que son diferentes. En términos de probabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces eso es lo que pasa con la probabilidad. Obviamente, ya que viene un teorema, si tenemos un conjunto vacío, entonces la probabilidad de ese conjunto vacío es igual a 0, ¿no? Estoy hablando en términos de probabilidad, jóvenes, no es un lenguaje coloquial, estoy haciendo una aplicación de la probabilidad. Entonces, acá vienen los ejemplos. Una persona que quiere ganar la lotería, pero que no compra boleto. O sea, su probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque, sin más, una cosa es que quieras ganarlo, pero no compres el boleto, entonces, no, pues no vas a ganar. Una vez que compres el boleto, ahí podemos calcular la probabilidad, o podemos calcular cuál sería la probabilidad de que gane la lotería si compro 5, 6, 7, qué sé yo, 8 boletos. Pero si no compras boletos, no hay probabilidad. Que aparezca un 7 al lanzar un dado, de 6 caras, por supuesto, ¿no? Entonces el 7 no existe, es un conjunto vacío. Que una persona viva 250 años. No hay esos casos. Algún director de carrera tal vez, pero no creo que llegue a los 250. Entonces, en estos casos los eventos son conjuntos vacíos. Es decir, el evento no es posible. ¿Se ha entendido? Está claro, ingeniero. Muy bien. Pasemos nuevamente a los axiomas. Si tenemos el axioma 3. Si tenemos el espacio muestral, nuevamente el universo, no se olviden, cuando tenemos una letra griega, hablamos del universo, ¿no? Cualquiera, y sean A y B dos eventos tales que A sea un subconjunto del espacio muestral, B sea también un subconjunto del espacio muestral, y estos dos eventos no tengan nada en común, es decir, sean mutuamente exclusivos, entonces la probabilidad de que ocurra A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Cuándo son eventos mutuamente exclusivos? Cuando tenemos un resultado y su alternativa, no opciones. Opciones es cuando tenemos varios resultados, ¿sí? Entonces, blanco o negro, no hay medias tintas. Positivo o negativo, ¿sí? Aprobado, reprobado, ¿no? Mutuamente exclusivos, ¿sí? Y se dice también exhaustivos. ¿Por qué? Porque ya no hay más resultados. Por ejemplo, blanco y negro, positivo y negativo. Ya no hay otro resultado, ¿no? Entonces se acabó, está exhausto el espacio muestral, ya no hay más resultado. Bien, eso se da entonces cuando los eventos son exclusivos entre sí. Veamos ejemplos. Se lanza dos monedas, nuevamente. Para la primera moneda, ¿cuántos posibles resultados tengo? 2. Y para el segundo, 2. por lo tanto, al lanzar dos monedas, principio de multiplicación, 2 por 2, 4 resultados, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. Sello, sello, cara, cara, sello, sello, cara. Y son 4. Ahora, sea A el evento de obtener dos caras exactamente. Y sea B el evento de obtener un sello exactamente. Entonces, para A nos dicen dos caras. O sea, la única manera de sacar dos caras es cara a cara. Por lo tanto, es un solo evento. Y obtener un sello exactamente significa que podamos sacar cara-sello, sello en el segundo lanzamiento, o sello-cara, sello en el primer lanzamiento. Son dos resultados. No hay ningún elemento en común entre estos dos subconjuntos. Consecuentemente,
la intersección que vendría a ser que ocurran simultáneamente es un conjunto vacío. Y por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B va a ser igual a la suma de las probabilidades parciales. Es decir, 1/4, un punto muestral sobre 4, más 2/4, 2 puntos muestrales sobre los 4 totales, que nos da 3/4. ¿De acuerdo? Esa es entonces la forma en la cual utilizamos la unión de probabilidades o la suma de probabilidades. Sean A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc. exclusivos, ¿no? Es decir, que no están interrelacionados, pueden ser enésimos. Muy bien, entonces la probabilidad de la unión de estos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. Obviamente lo que hay que tener en cuenta es que son exclusivos, es decir, si ocurre A sub 1 no pueden ocurrir los otros, y lo propio con A sub 4 o A sub n. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, veamos. Al lanzar un dado salga el 2 o 4, y al lanzar un dado salga un número mayor a 4. Y el evento C que salga el 1 o el 3. Fíjense. 2 o 4, mayor a 4, 5 o 6, estamos lanzando un dado, ¿no? Cuidado. Y que salga el 1 o 3, 1 o 3. Todos son dos resultados. Pero como ven, son eventos mutuamente excluyentes. O sea, no tienen nada en común entre ellos. Ahora viene lo interesante. Si aplicamos la unión, la probabilidad de la unión de los eventos, las intersecciones son conjuntos vacíos, y sumamos esas probabilidades, vamos a encontrar que es igual a 1. ¿Por qué? Porque si bien son mutuamente excluyentes, estos eventos sumados dan todos los posibles resultados que tendría lanzar un dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Bien, eso es entonces lo que significa la unión. ¿Qué pasa si los eventos no son mutuamente excluyentes? Es decir, que habría eventos que ocurren simultáneamente en ambos subconjuntos. En ese caso, entonces, lo que tenemos que desarrollar es la sumatoria de los eventos, pero al mismo tiempo restar los eventos que ocurren conjuntamente entre 2 y sumar los eventos que ocurren conjuntamente entre 3. Y así, cubriendo todos los posibles eventos. Es de esa manera, entonces, nosotros podríamos obtener la probabilidad de la unión de los dos eventos. Veamos el caso más sencillo, ¿no? Acá tenemos A y B, y hay algún elemento en común entre ambos. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de estos dos eventos va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Fíjense, estoy tomando 2 veces la intersección. Por lo tanto, tengo que restarle esa intersección. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ocurre cuando no son excluyentes. Es decir, que A intersección no es igual a conjunto vacío. Muy bien. Veamos con este ejemplo antes de irnos al descanso. Se lanza un dado y una moneda. Ajá, un dado. ¿Cuántos son los posibles resultados, jóvenes? 6. ¿Y en el lanzamiento de la moneda? 2, Inge. Por lo tanto, si lanzamos un dado y una moneda, ¿cuál es el número total de puntos muestrales? 12. 12, muy bien. 6 por 2, 12. ¿No? Ahora bien, acá viene el subconjunto. Al lanzar un dado y una moneda aparezcan el número 2 o, esto ya es suma, ¿no? O 3 con sello. Y el evento B, al lanzar un dado y una moneda aparezcan números pares con sello. Entonces, 2 o 3 con sello, 2 o 3 con sello. Son 2 puntos muestrales. Y el otro es una moneda aparezcan números pares con sello. Entonces son el 2, el 4 y el 6, los 3 con sello. En este caso tenemos un evento en común. Consecuentemente hay una intersección. Luego, la intersección entre los dos es 2S
que es un solo punto muestral, y la unión vendría a ser entonces la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Entonces 2 sobre 12 más 3 sobre 12 menos 1 sobre 12, lo que nos da 4/12 o 1/3. Bien, eso es entonces lo que hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Perdón. Dime. No sé si haya visto casos donde la moneda sale hasta parada y qué probabilidad habría de que salga de esa manera cuando no sale ni cara ni escudo, o sello o cara. Buena pregunta. ¿Dónde quedaría esa anomalía? Y te respondo, la probabilidad prácticamente es 0. Y te voy a decir por qué. Porque si bien podríamos decir que una moneda está perfectamente equilibrada y podría caer sobre su circunferencia, es inestable, ¿no? Y por lo tanto va a caer sobre A a la B. Ahora, la otra razón es la siguiente. Las monedas no son perfectamente equilibradas. Siempre tienen una masa un poco mayor a un lado o el otro. Y eso, por lo que ustedes han visto en física, te crea momentos. Por lo tanto, la moneda va a tender a caer sobre una de las caras. ¿Me ha dejado entender? Completamente, ingeniero. ¿No? Entonces, puede darse, pero es un caso muy extraordinario. 1 en 1.000.000 posiblemente. Por lo tanto, podemos decir 1 en 1.000.000, que su probabilidad es prácticamente 0. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Otra pregunta. Muy bien. Nos vamos a nuestro recreo. 8:50, ¿les parece bien? Sí, Está bien, ingeniero. Los convoco. Gracias, jóvenes. ¿Ninguna? Muy bien, veamos entonces lo que sucede a continuación. Hay otra ley que nos dice la diferencia, ¿sí? La probabilidad de la diferencia de dos eventos. Y como ustedes pueden ver, cuando hablamos de la diferencia, no debemos tomar en cuenta la intersección, solamente aquellos elementos o puntos muestrales que son exclusivos al evento que nosotros estamos analizando. ¿Ya? El tercer teorema. Sea A un evento cualquiera y el espacio muestral o el universo de tal forma que A sea un subconjunto de ese espacio muestral. Entonces, nosotros vamos a poder calcular el complemento del evento A en términos de probabilidad como la probabilidad del complemento igual a 1 menos la probabilidad de A. Este teorema es de mucha utilidad porque hay algunos problemas que resulta más fácil resolverlos o analizarlos desde su complemento que hacerlo de manera directa. Eso lo vamos a ver cuando estemos resolviendo los ejercicios, ¿ya? De la parte esta. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Se lanza un dado y una moneda, ya habíamos visto esto, ¿no? Son 12 resultados en total, y nos dice, al lanzar un dado y una moneda aparezca el número 2 o el 3. Y al lanzar un dado y una moneda aparezcan números pares con sello. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, los resultados, como ustedes pueden ver, son 2, 3 y hay un elemento en común, ¿no? Ya habíamos encontrado esa probabilidad. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad del complemento? Es decir, de aquellos que no contengan el 2, 4, 6 y 3 con S. Serían 1, 4, 5. Y acá hay un 6 de más, ¿no es verdad? Y un 4. Bueno, esos son los resultados. Entonces, ¿cuál sería el complemento? ¿Alguien me puede decir? 1 menos la probabilidad de A, que es 2 y 3 con sello. Por lo tanto, sería 1 menos 2 sobre 12.
Estamos encontrando acá el complemento de este evento, no de la unión de estos dos eventos. ¿Sí? Por lo tanto, sería 10 sobre 12. Y eso es lógico, ¿no? Acá tenemos dos puntos muestrales de los 12, nos quedan 10 y son los 10 restantes. Bien, entonces simplemente es la resta de probabilidades. Ahora viene lo importante. El método axiomático, que es lo que acabamos de ver con la fórmula matemática, nos considera una función de valor real definida sobre una colección de eventos de un espacio muestral. Es decir, lo que habíamos visto, ¿no? La probabilidad de que ocurran todos los puntos muestrales va a ser igual a 1. Por lo tanto, si A es un evento de S, es decir, un subconjunto, la probabilidad de que ocurra A va a ser mayor o igual que 0, porque va a estar incluida en ese espacio muestral. Y si es una colección de eventos disjuntos por pares, es decir, eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades parciales. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien, esto entonces tenemos que tenerlo bien en claro. La probabilidad siempre mayor o igual que 0, pero menor que 1, o menor o igual que 1. Y las probabilidades parciales van a sumar para una probabilidad de varios eventos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos relacionarlos con la herramienta que utilizamos para el análisis, que es la estadística? Bien, ya les había dicho que nosotros, para generalizar nuestro análisis en estadística descriptiva, no debíamos considerar las frecuencias absolutas que corresponden al levantamiento de datos que estamos haciendo, sino las frecuencias relativas. ¿Recuerdan? Es decir, las frecuencias absolutas dividido entre el total de puntos muestrales. Y de esa manera nosotros vamos a poder generalizar los resultados y obviamente tener una probabilidad de ocurrencia. ¿Y esta probabilidad de ocurrencia en qué se basa? Se basa en el hecho de que si un experimento se repite n veces, la cantidad total de datos que obtenemos, y queremos saber la cantidad de veces que corresponderían a un resultado en particular, entonces la frecuencia relativa de ese evento va a ser igual a ¿qué? Al cociente entre la cantidad de veces, la frecuencia que tenga ese evento, dividido entre la cantidad total de datos. Por lo tanto, las frecuencias relativas ¿sí?, son una buena aproximación a la probabilidad matemática, tanto por la fórmula que se aplica como por el número de veces que encontraríamos repetido un determinado resultado. Y obviamente la frecuencia relativa va a ser igual, en su sumatoria igual a 1, y las frecuencias relativas también van a ser mayor o igual que 0, tal como lo habíamos visto en los axiomas de la probabilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un levantamiento de datos estadísticamente, lo que debemos hacer es tratar de que estos datos sean obtenidos de una muestra representativa. Uno. Y segundo, que los datos nos den la confianza, eso vamos a ver posteriormente también, de que son representativos y por lo tanto las probabilidades que encontramos se aproximan a las probabilidades matemáticas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo entendido, ingeniero. Muy bien, perfecto. Ahora bien, esto de las frecuencias, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la ley de los grandes números. Y esta ley de los grandes números lo que nos dice es lo siguiente. La probabilidad de un evento A, denotada por la probabilidad de A, es el valor en el que se estabilizan las frecuencias relativas del evento A, cuando el número de observaciones del experimento se hace cada vez mayor. ¿Qué significa eso? Significa simple y llanamente que no tenemos que esperar que los resultados de los experimentos se adecúen a las valoraciones que estamos haciendo, ¿sí?
Obviamente siempre considerando que los experimentos se repiten en las mismas condiciones, ¿no? Y sin que haya interacción entre las distintas repeticiones y que los eventos sean independientes. ¿Dónde se ve? Por ejemplo, si lanzamos una moneda y asumimos que la probabilidad de ocurrencia de la cara o del sello es 50%, ¿sí? No tenemos que pensar de que el próximo lanzamiento, si sale cara, vamos a suponer que sale cara, el subsiguiente lanzamiento va a salir sello. No. Puede que en 5 lanzamientos en fila, todos salgan caras. Y alguien empezaría a decir, no, es que la probabilidad no es 0,50. No necesariamente, esa es la aleatoriedad del resultado del experimento. Lo que pasa es que en el 11º lanzamiento, ya, posiblemente, ya empiecen a salir los sellos. Entonces, eso significa que el experimento debería repetirse indefinido número de veces, por eso leí de los grandes números, para que encontremos la probabilidad de ocurrencia. ¿Y eso cómo lo vemos? Si es que repetimos un experimento varias veces. Y eso es lo que vamos a ver ahora, con un pequeño paquetito que tengo acá. Permítame un momentito. No sé si es la pantalla. ¿Dónde estás? Esto es. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a enviar, o mejor dicho, lanzar una moneda que sea equilibrada, es decir, que existe un 50% de ocurrencia de las caras. Y lo vamos a repetir 10 veces el experimento. ¿Ya? Entonces, fíjense, cara, bueno, sería sello, sello, cara, sello, sello, etcétera. Y más o menos tiende a estabilizarse, pero son muy pocas repeticiones. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos y 1, 2, 3, 4 caras. Ya, a pesar de que habíamos dicho que eran simétricos, ¿no? 50%. Muy bien. Volveremos a enviarlo. Y vamos a repetirlo nuevamente. Pero esta vez lo vamos a... Oh, Dios. Esta vez lo vamos a repetir 100 veces el experimento. Y fíjense, bueno, muy difícil verlo en esta tablita, pero fíjense cómo este es el valor de 50%, cómo el experimento tiende a estabilizarse, todavía está alejado. Ese sería entonces cara, sello, cara, y como ven, hay un montón de caras que empiezan a salir. Muy bien, nuevamente, vamos a lanzar la moneda, 0.5, las mismas condiciones, pero ahora 10.000 veces. Entonces, como ven, mientras más se repite el experimento, más tendencia a que el mismo se estabilice en el valor matemáticamente obtenido. ¿Qué nos dice eso? Es lo que sucede generalmente en los juegos de azar. Tú empiezas a jugar y empiezas a ganar tus rachas de suerte, ¿no? Pero si juegas indefinidamente, el juego va a tender a dar lo que debe ser matemáticamente expresado. Es decir, todo lo que has ganado lo vas a volver a perder y vas a llegar al 50%. Entonces no nos dejemos llevar por resultados parciales, sino que a la larga los resultados tienden a estabilizarse en la probabilidad matemática. Lo cual no te asegura que el próximo resultado, ¿sí? El próximo resultado vaya a ser el resultado alterno al que estás obteniendo.
¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues tomamos como referencia nuestro valor matemáticamente obtenido, que es la mejor referencia que tenemos. O sea, yo no puedo asegurar nada sobre mañana. Hay una alta probabilidad de que haya marchas, por ejemplo. De hecho, van a haber las marchas. Ahora, ¿en qué terminará eso? ¿Habrá enfrentamientos, otra cosa? Esa es la apuesta que hacemos. ¿Qué es lo más probable que pueda suceder? De hecho, la probabilidad se desarrolló para los juegos de azar, pero ahora es una herramienta que la utilizamos en todo lo que significa análisis de decisiones y de diseño. Ustedes, por ejemplo, en elementos de máquinas que van a ver en la carrera, ven el análisis determinístico. Eso ya pasó a la historia, hace 40 años atrás. A ver si algún día el docente se actualiza. Y lo que se aplica es la probabilidad. Bien, ahora hemos visto el método matemático y ahora volvemos al método subjetivo. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en nuestras tomas de decisiones? ¿Sí? No estamos haciendo cálculos, sino que nos basamos en nuestra experiencia y en el mucho o poco conocimiento que tengamos. Y sobre eso le damos probabilidades subjetivas. No se olviden, valoraciones de que algo vaya a suceder. La probabilidad de que llueva mañana. La probabilidad de que haya un terremoto en Bolivia antes del 2000. Es casi, bueno, antes del 2020. Debería ser, una vez lo corregiré esto para no tener, perdón, 2030. Ya, para que todo esté bien y sea más comprensible. Entonces, de esa manera, pues, damos una valoración de que algo vaya a suceder. O la probabilidad de que el Bolívar gane el clásico del domingo del 75%. ¿No? Parece que lo está haciendo muy bien ahora el Bolívar. Pero la pregunta es acá la siguiente. ¿El hecho de que se tenga una alta probabilidad significa que va a ganar? No, Inge. No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo nosotros podemos asegurar que eso no va a suceder? Pues ahí viene todo el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el último telescopio que han lanzado al espacio los americanos, el Weber, ¿no? Está diseñado con state of the art technology, ¿no? Con la última tecnología. Pero apenas lo han desplegado, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Se han enterado? Todo funcionando, todo bien diseñado, pero sucede que lo desplegan y una basura espacial chocó contra el satélite, contra el telescopio. Algo que nadie lo tomó en cuenta. Afortunadamente, debe haber daños, ¿no? Pero son mínimos y el telescopio está funcionando óptimamente. Eso entonces nos lleva a dos cosas. No siempre consideramos todas las cosas que pueden suceder. Dos, a pesar de que pueden ocurrir esas situaciones, ahí viene pues la ingeniería. Lo han diseñado de tal manera ese telescopio, se llama en ingeniería un diseño robusto. ¿Qué significa robusto? Que prácticamente va a resistir a grandes exigencias. ¿Cuánto es grande? Eso ya queda en lo abstracto, ¿no? Pero lo han hecho con materiales óptimos, que tengan durabilidad a la radiación, bla, 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 bla. Y eso es aumentarle la probabilidad de que la maquinaria esta funcione. Pero como os he dicho, se ha presentado ese evento que nadie se lo esperaba, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Y así es como sucede. Otro ejemplo. Nadie esperaba que la guerra en Ucrania se alargue 6 meses. Y estamos viendo una guerra de desgaste que lamentablemente ese país lo está destrozando totalmente. Bueno, cosas que nadie espera que suceden. Y así es como se da.
Bien, por otra parte, hay algunos eventos, ¿sí?, en los cuales todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, la probabilidad de que salga 1 es 1/6. La probabilidad de que salga 2 es 1/6, ¿no? Entonces, a este tipo de eventos se los llama equiprobables, que todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Y con eso terminaríamos entonces nuestro tema de axiomas de probabilidad. La próxima clase vamos a ver la probabilidad condicional. Y la subsiguiente vamos a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Entendido, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho por su asistencia y atención. Espero no haberlos aburrido. Y nos veríamos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Solo ingeniero, gracias. Ingeniero.